Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este lunes 3 de agosto. Este programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Me complace mucho recibir, después de varios meses, a un apreciadísimo colega, periodista, dirigente político, exparlamentario, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, Manuel Isidro Molina, quien además fue director de Radio Rumbo por varios años. Bienvenido, Chiro. Saludos. Bueno, gran saludo a la audiencia, meses que no nos veíamos, pero el cariño es el mismo, pendiente de los problemas del país. Aprovecho, Mario, para expresar mi pesar nacional por los dos terremotos del 24 de junio y mi solidaridad a las familias afectadas, tanto por fallecidos, heridos, destrucción de vivienda, afectación de vivienda, y bueno, saldremos adelante. Yo creo que el venezolano y las venezolanas estamos hechos de una madera muy especial, muy resiliente, y bueno, mi cariño de siempre a toda la familia venezolana. Ok. Hoy es 3 de agosto, se está cumpliendo un mes más del 3 de enero. El día de la humillación, 7 meses. El día de la humillación. Así lo bauticé yo, el día de la humillación. Porque no es cualquier cosa que una potencia militar gigante de la talla de los Estados Unidos se haya atrevido pues a invadir Venezuela, a destrozar nuestra independencia nacional, a horadar nuestra soberanía y a ofender de tal manera la patria del libertador Simón Bolívar. Yo digo, Venezuela es una patria de libertadores. Esto es una afrenta histórica y mes a mes estamos recordando esta humillación patrocinada por el gobierno o realizada, pues ejecutada por el gobierno de Donald Trump, con su cuerpo pues de asesinos del Caribe, que ya venían de cercar a Venezuela y venían de asesinar a centenares de pescadores en el Caribe y también en el Pacífico. Días después de eso, el 28 de febrero lanzó la guerra contra Irán, donde sí le están haciendo morder el polvo, está totalmente entrampado. Pero a partir del día de la humillación, que es el 3 de enero del 2026, para que no se nos olvide, pues bueno, Venezuela ha sido ocupada colonialmente de todo un sistema colonial imperialista, donde Estados Unidos controla la economía a través del petróleo, el gas, el sistema eléctrico, el manejo abusivo e insólito, no inédito, sino insólito, por el caso de Venezuela, de las finanzas petroleras. Recordemos que Venezuela tradicionalmente tiene el 95% de su ingreso de divisa es proveniente de la industria de los hidrocarburos. Todo eso lo está administrando Trump con Marco Rubio desde una cuenta a nombre del Departamento de Estado asignada a Venezuela, como dicen ellos. Pero a fin de cuentas son recursos que están ahorita en una zona gris. Ya se habla de 13.000 millones de dólares que están retenidos por Trump y Marco Rubio sin dar explicación en qué lo están utilizando. Y ayer nomás Donald Trump ha dicho públicamente, como él se ufana, pues, como que dice que él se ufana de ser pirata, de ser agresor, de ser invasor, bombardeador, etcétera. Bueno, él dice que ha hecho grandes negocios en Venezuela y que son centenares de miles de millones de dólares. Yo lo tengo por aquí, ahorita lo busco textual, porque está asombrando al mundo, pues, o sea, nunca había ocurrido de tal manera. Pero sin embargo, digo que no es inédito porque el sistema colonial
de control financiero de la riqueza petrolera o de la finanza proveniente del petróleo, tiene un antecedente inmediato que es en Irak. En Irak, después de la invasión en 2003, todavía 23 años después, Estados Unidos maneja la riqueza petrolera desde el punto de vista financiero en una cuenta desde los Estados Unidos del Banco de Nueva York. De manera que están aplicando la misma receta y esto es inadmisible, por eso sí, yo protesto. Ciro, dijiste que en en Irán, los iraníes le hicieron morder el polvo a los Estados Unidos y a Donald Trump. ¿Por qué en Venezuela no? ¿Por qué no se le hizo morder el polvo aquí con toda esta discursiadera antiimperialista y esa provocación de que vengan por mí, que dijo Maduro, aquí los espero en Miraflores? ¿Qué pasó? 5 millones de milicianos. Ay, ¿qué pasó? Bueno, mira, eso está... tú sabes que aquí es curioso que aquí hay triple intención de invisibilizar el día de la humillación. Por eso yo hago tanto énfasis. Trump, el gobierno de los Estados Unidos, lo hace invisibilizar porque ellos dicen que eso fue una operación policial para apresar a un delincuente, etcétera. Es su discurso conocido. La oposición, encabezada por María Corina Machado, que fueron los que pidieron la invasión y pidieron el bloqueo criminal Trump-Guaidó, María Corina Machado, y además hicieron silencio sobre la matanza de lancheros en el Caribe, donde asesinaron a colombianos, a trinitarios, venezolanos, ecuatorianos, incluso en el lado del Pacífico. Bueno, cómplices de este día de la humillación. Pero el gobierno también está interesado en invisibilizar. Fíjate que María Corina Machado, la menciono porque es la líder de ese sector, un sector proimperialista que trabaja con ellos día a día, etcétera, aunque están en aparente conflicto con Trump porque no la quiere, pero ellos solicitaron eso. Entonces ellos hablan después del 3 o después de los acontecimientos. Quieren borrar el 3 de enero del 2026, que yo bauticé el día de la humillación. ¿Por qué el chavismo de la quiere borrar eso? Ahora, no propiamente el chavismo, sino el gobierno. El gobierno chavista. Bueno, sí. Hoy yo no, con cara distinta. Yo no estoy salvando a nadie. Pues, exacto, ella no solo. Fíjate tú, Delcy Rodríguez no es que es heredera de Maduro. Ella es coactora con Maduro. Así es. ¿No? Toda la política antilaboral de congelamiento del salario mínimo, de congelamiento de la pensión del seguro, o sea, todo eso es hechura de Delcy Rodríguez con Nicolás Maduro. Y era vicepresidenta por mucho tiempo. Claro, y era la que le recibía la cuenta a los ministros y coordinaba la política económica. Entonces, no es ninguna inocente. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos también están invisibilizando. Fíjate tú, sacaron de la manera más impúdica una campaña que se les asfixió por la indignación de la gente. 200 días de gobierno de Delcy Rodríguez, precisamente refiriéndose a cumplirse los 7 o 6 y pico de días del día de la humillación. Eso se le revirtió porque, mira, cayó tan mal, porque es como celebrar la invasión de su propio país siendo presidenta. Pero no has respondido a la pregunta. Ya te la voy a responder. ¿Por qué se le hizo morder el polvo a Estados Unidos y a Donald Trump en Irán y por qué aquí no? Bueno, porque en Irak están combatiendo, porque hay una preparación previa, una fortaleza militar. Aquí no la había. Autonomía, no la había. Aquí lo que habría era hablar de paja y un poco generales, llenándose, viviendo la Dolce Vita, manejando dólares y lamentablemente se quedaron en el aparato. Pero además, yo no censuro a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ni siquiera a las fuerzas policiales, porque aquí hubo traición. Aquí vendieron a Maduro. Y yo no soy defensor de Maduro, Maduro que se defienda solo. Pero evidentemente que eso fue una operación de la CIA, ni siquiera fue una operación del Comando Sur. El Comando Sur ejecutó,
pero toda la preparación fue de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, Delcy Rodríguez tiene que explicar cuál es su relación con el jefe de la CIA, con el cual se reunió, y eso es público y notorio, en Turquía, en una reunión internacional que había. Pero además, uno ve cuando nomás comienza el gobierno de Delcy Rodríguez, el mismo 3 de enero, inmediatamente en cascada entra aquí el jefe de la CIA, entra el jefe del Comando Sur, entra la encargada de negocios que ya no está, entra el ministro de Energía, bueno, como Pedro por su casa. Y son los que deciden el manejo petrolero en la economía venezolana, son los que deciden el manejo financiero. Es más, Donald Trump es tan descarado que esta semana que recién pasó, acaba de felicitar públicamente al secretario de Energía. El secretario es ministro para la gente, pues. Allá en vez de llamarse ministro de Energía, se llama secretario de Energía. Bueno, el secretario de Energía fue felicitado por Donald Trump por su magnífico trabajo aquí en Venezuela. Y se la pasa ensalzando a Delcy Rodríguez y aparta un poco a María Corina Machado, pero a fin de cuentas es un régimen colonial imperialista que Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa actual, que es Gustavo González López, no pueden negar, no pueden ocultar y no pueden evadir, porque ellos son cipayos en ejercicio, ¿no? Porque están haciendo todo lo que el gobierno de Trump, que es un delincuente internacional, les está imponiendo, les está sugiriendo, y entonces se ve la doble traición. Por eso yo hablo de los cipayos coaligados. Cipayos coaligados porque hay cipayos que vienen del gobierno y del PSV, y hay cipayos que vienen de la oposición, que fueron los que se entregaron a la CIA, conspiraron con el Comando Sur, prepararon todo, pidieron el bloqueo militar, pidieron la invasión, pidieron el bloqueo financiero. Tú dices que Donald Trump aparta a María Corina Machado. ¿A qué lo atribuye? ¿Por qué crees tú que hay ese distanciamiento entre Donald Trump y yo Machado, no sé, María Corina? Eso, la única que puede explicarlo es María Corina Machado. Porque yo creo que Trump es una persona muy complicada. Él es un ególatra, enfermo, psicópata, eso está diagnosticado. Entonces, él no soporta que le hagan sombra, ni soporta que lo contradigan. Y eso que María Corina Machado se inclinó de tal manera, que también critico, regalándole la medalla de oro del Premio Nobel de la Paz, que incluso los conductores del premio se lo reclamaron, porque eso es intransferible. Porque ella quería congraciarse, porque resulta que Donald Trump, que es un ególatra, un tipo muy enfermo, entonces, bueno, estaba furioso porque no le dieron el premio Nobel a él. Cuando imagínate tú, él nada más en el primer año de 2025, 20 de enero, a julio del 2025, ya había bombardeado 7 países. 7 países. Y enseguidilla estaba bombardeando a los lancheros en el Caribe, asesinándolos inmisericordiamente, y quería que le dieran el Premio Nobel de la Paz. Entonces, como no se lo dieron, entonces María Corina fue para allá a prosternarse y entregarle la medalla graciosamente, y el tipo no acepta ese tipo de cosas. ¿Por qué él prefiere a Delcy Rodríguez que a María Corina? Bueno, porque Delcy Rodríguez le está haciendo el trabajo que le ofreció María Corina. Esa es la realidad. Desde la campaña que hizo María Corina Machado a través de González Urrutia, en la campaña era: los Estados Unidos, vénganse para acá, que aquí tienen oro, aquí tienen petróleo, aquí tienen gas, aquí tienen las puertas abiertas, vamos a sacar los chinos, vamos a sacar los rusos, vamos a sacar los cubanos, después vamos a invadir Cuba, después vamos a invadir Nicaragua. Ese es el discurso auténtico de María Corina Machado. Ahora, esa parte la está ejecutando Delcy Rodríguez con el PSV, desde Miraflores. Entonces Trump, que es un tipo bárbaro, muy brutal, es lo que le interesa el how much. Entonces, si Delcy ¿El how much es cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso?
Claro, y por eso es que él dice que hay millones, centenares de miles de millones de dólares que está ganando en Venezuela. Y no es la primera vez que lo dice. Como ha dicho, nos ha ofendido, y yo protesto y lo rechazo y lo condeno, que Venezuela será el Estado 51. Ayer, el sábado, sacó otra vez el mapa de Venezuela, Estado 51, insultando la memoria histórica de la patria de Simón Bolívar y la patria de los libertadores. Eso es inadmisible. Entonces, claro, Delcy Rodríguez, que no sabe explicar por qué estaba ella en Margarita el día de la invasión, porque eso fue una invasión. Entraron y salieron, pero fue una invasión. Y mataron un poco de gente. 32 soldados de seguridad de Cuba. Asesinaron también soldados venezolanos. Destruyeron estructuras de Fuerte Tiuna, que es el principal fuerte de Venezuela. Por cierto, no hay investigación de la Fiscalía General de la República. No hay investigación de la Fiscalía General Militar. Yo se la estoy exigiendo de hace rato públicamente a los dos fiscales. ¿Dónde está la investigación de la agresión militar del Ejército de los Estados Unidos del 3 de enero del 2026, día de la humillación? Es la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General Militar, por razones obvias, porque la mayoría de los acontecimientos fueron en espacios militares y fueron cometidos por una fuerza militar extranjera, y resulta que la Fiscalía General de la República no dice, la Fiscalía Militar no dice esta boca es mía. ¿Tú presumes que hubo traición? Hubo traición. Mira, hay un exagente de la CIA, que es actualmente es un investigador, escritor de libros, experto en geopolítica, etcétera, que he visto en dos programas distintos. Él asegura, fíjate el detalle, él asegura que fueron 3 personas las que cobraron los 50 millones del rescate por Maduro. ¿Quiénes son esas 3 personas? No lo he dicho. Lo dijo al voleo en un primer programa, pero en otra entrevista lo reiteró. No, son fuentes reservadas, pues, sí. Fuentes secretas. ¿Quiénes crees tú que son esas 3 personas, Chino? Yo tengo una idea. Una hipótesis. Una hipótesis. ¿Cuál es? Mi hipótesis es la siguiente. La traición estuvo entre Casa Militar y la DIGISIM. ¿Por qué digo esto en primer término? La Casa Militar y la DIGISIM, porque son los que llevan la agenda del presidente de la República, sus traslados, sus pernoctas, la custodia de los palacios presidenciales o sitios de trabajo del presidente, la custodia de la familia presidencial, y además porque tengo información fiable de que el presidente Maduro tenía para el 3 de enero 27 días que no iba a esa residencia. No iba. Me lo aseguraron específicamente. Mira, esto es tan clave que Maduro tenía 27 días que no iba a esa casa en Fuerte Tiuna. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces el operativo estaba preparado para esa casa? ¿Y quiénes son los que controlan la seguridad, el traslado, la protección en general del presidente, sino la Casa Militar y la DIGISIM? O sea que tú excluyes yo no personas más arriba de esos niveles de la causa militar y de DIGISIM. Yo no excluyo a nadie. Mira, por 1000 razones, desde que fue presidente del Metro de Caracas, cuando se ocurrió aquel latrocinio tremendo que yo lo he denunciado, Gustavo González López no me merece a mí confianza, pero ni para recibirle un vaso de agua.
Gustavo González López tiene su relación porque él hizo el curso de inteligencia con la Escuela de las Américas. Tengo esa información. Y entonces él se lleva de mil maravillas, recibiendo incluso con excesiva humildad, para decirlo, al jefe de la CIA, al jefe del Comando Sur, etcétera. Él no se comporta como un ministro de la defensa de una república independiente. Ahora, yo sé que Gustavo González López fue ascendido a general en jefe por petición de Diosdado Cabello, que no fue por petición, fue por coacción de Diosdado Cabello a Nicolás Maduro, presidente entonces. ¿Para qué? Para coaccionar a Padrino López, que lleva unos cuantos años ya de ministro de la Defensa. Entonces, Diosdado Cabello hizo que Gustavo González López, porque Gustavo González López viene siendo hechura de Diosdado Cabello. Y entonces ellos tenían a Gustavo González López como general en jefe activo, sin responsabilidad de general en jefe. Por eso yo dije, escribí una vez, que Gustavo González López era un general en jefe desempleado. Porque tú no puedes tener un general en jefe para que sea director del SEBIN, para que sea director de no sé qué cosa en Miraflores. General en jefe, general en jefe. Manda más que todos los generales. Lo tenían en la reserva. Ahora apareció, qué casualidad, ministro de la Defensa, desde marzo. Porque a partir del 3 de enero, Delcy Rodríguez lo nombró, no me acuerdo dónde estaba, lo nombró, ¿cómo se llama? Jefe de seguridad presidencial en Miraflores y tal, en paralelo o de investigación. Bueno, entonces, ahí hay una zona gris, que yo lo digo con tranquilidad. Después de todo lo que nosotros hemos vivido y también lo que hemos estudiado y lo que hemos conocido por experiencia de otros, etcétera, y la historia mundial y la historia de Venezuela, mira, nada queda oculto bajo el sol. La historia es el mejor juez. No hoy. Yo no tengo ningún apuro. Ellos van a seguir mintiendo, ellos van a seguir queriendo invisibilizar. El gobierno está en yo no fui, como la gente que pidió la invasión, yo no fui. Esa gente ahora están recogiendo, porque ves que el gobierno es un gobierno ladrón, que se está llevando la riqueza de Venezuela de una manera vulgar, grotesca, y se ufana Trump de ser ladrón. Incluso llegó a decir, somos como piratas, ¿verdad? Él se autocalificó de pirata, Trump, porque él vive en una burbuja que se la produce su propia psicopatía. Bueno, a ese le decían Papatrún, le decían libertador de Venezuela, una ofensa inaceptable desde la patria de Bolívar. Bueno, ahora resulta que Papatrún y el libertador de Venezuela me da furia decir esa frase, pero así lo decían estos que pidieron la invasión. Resulta que está muerto en todas las encuestas de los Estados Unidos. Y Donald Trump tiene vida cierta, políticamente hablando, digo, vida cierta hasta las elecciones de noviembre, que son las de medio término, cuando el pueblo norteamericano va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que aquí sería la Cámara de Diputados, y un cuarto del Senado. Te voy a hacer una pregunta, porque tenemos prontico que irnos para la pausa, pero creo que corresponde en este momento hacértela. Ciertamente lo que ocurrió fue un acto militar, un manotazo militar contra la República de Venezuela, contra nuestra república. Se llama República Bolivariana de Venezuela. Ese es el nombre, digamos, oficial. Ese es su nombre, oficial. Ok, eso ocurrió. Pero te pregunto, ¿no estábamos ciertamente bajo un régimen, más allá que autoritario, un régimen dictatorial antes del 3 de enero? Y que de alguna manera el 3 de enero ha permitido que se produzcan algún tipo de libertades en Venezuela que no existían antes de ese día. Pero tenemos que hacer la pausa. Ya Pero vamos a excelente pregunta. Ya vamos a hablar excelente de eso. Pregunta. Vamos a cumplir compromisos publicitarios de la estación, también escuchar un mensaje, un avance del noticiero, y al regreso, amigos y amigas, vamos a continuar esta gratísima conversación con Manuel Isidro Molina,
dirigente político, colega periodista, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, exparlamentario y presidente, que no lo he dicho, del Movimiento Popular Alternativo. Ya venimos, no se nos vayan. Seguimos en las redes, Chiro, hablando un poquito. Vamos a hablar rápidamente del Movimiento Popular Alternativo para que la audiencia de la señal abierta de Rumbo escuche la respuesta que tú vas a dar a la pregunta que yo dé en el aire. Claro, claro. Ok, háblanos del Movimiento Popular Alternativo, siempre te lo pregunto. Bueno, porque... claro, no, y te lo agradezco porque el Movimiento Popular Alternativo ha sido víctima de lo que hemos venido denunciando, del apartheid político electoral implantado en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Cilia Flores y el PSV. Nosotros presentamos nuestra solicitud de reserva de nombre, eso fue aprobado en el CNE, en la dirección de partidos políticos, hasta ahí, le tiraron gaveta. Pero, y después tú no tienes respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que ojalá y fuera nada más el Movimiento Popular Alternativo. Decenas de movimientos políticos en Venezuela han sido apartados, censurados, la puerta se la han tirado en la nariz. Eso ocurrió incluso con Juan Barreto, con su partido Redes. Ocurrió con la propia María Corina Machado, claro, que presentó ante el CNE una propuesta para legalizar el partido 20 y se la negaron. Sí. Y fíjate que hace un montón de años, por cierto. Sí, la persecución del gobierno de Maduro hacia el Movimiento Popular Alternativo tuvo una manifestación clave hacia la elección presidencial de 2024. Yo fui candidato presidencial del Partido Comunista, del MPA, y el Partido Comunista me apoyó y me iban a apoyar otros movimientos progresistas. Cuando la gente de Nuvipa, que se lo agradezco siempre, decidió inscribir mi candidatura como independiente, no le cerraron la llave, el acceso al código para inscribirlo, y ellos fueron el último día y allá le dijeron, así, sotoboche, le dijeron, boquejarro es la palabra, le dijeron, Manuel Isidro Molina no puede ser candidato presidencial porque es enemigo del gobierno y porque es candidato del Partido Comunista. Y no se hable más. Bueno, a Nuvipa lo sacaron del tarjetón, le quitaron la tarjeta, le quitaron la clave, no lo dejaron. Eso es un apartheid político, ¿no? Y entonces el gobierno de Maduro ha venido victimizándonos y el CNE ha ejecutado esa victimización. Entonces, por eso nosotros tenemos una visión muy clara. Al tiempo que defendemos la independencia nacional, defendemos la vigencia de la Constitución. Porque en la Constitución, que mucha gente cree que no existe, sí existe, lo que pasa es que está pisoteada por el gobierno, pisoteada por los invasores, pisoteada por la oposición que no respeta los derechos sociales, que hay un pacto secreto antilaboral en marcha, que es el que congela el salario mínimo, congela las pensiones. Eso no es el gobierno de Maduro nada más, es que ellos están convoyados contra las trabajadoras y los trabajadores activos, jubilados y pensionados de Venezuela. Entonces, nosotros desde el punto de vista político comenzamos por decir que se levante el apartheid político que existe en Venezuela. Porque tuvo un apartheid político, aquí ha habido persecución. Y por eso nosotros siempre enfrentamos al gobierno de Nicolás Maduro. Y enfrentamos el abuso de autoridad de personajes del gobierno como Diosdado Cabello. Y enfrentamos los abusos de los activos militares en función policial, perseguidores, torturadores, etcétera, como los activos policiales involucrados en esas malas prácticas violatorias de derechos humanos. Fíjate que no digo que nos enfrentamos a la Fuerza Armada o a la Policía Nacional Bolivariana, no, esas son instituciones de la República que debemos defender su limpieza ética, que es otra cosa, ¿no? Así es como se habla desde el punto de vista de estadista, ¿no? Entonces, no es que tú vas a agarrar el diván y lo vas a tirar por el balcón. Este país hay que reconstruirlo y la reconstrucción comienza por la reconstrucción moral de la República. Después vamos a hablar un poquito de la reconstrucción, porque hay preguntas que te voy a formular al respecto, pero
vamos a completar el tema del MPA, el Movimiento Popular Alternativo. ¿En qué estado se encuentra en este momento? ¿Se ha fortalecido? ¿Se ha disminuido? Bueno, ¿Está, yo está creo que bloqueando? está vivo, está vivo. Está vivo. Nosotros ¿Qué bastante tenemos decir en que estos bastante tiempos? decir en estos tiempos, claro, porque aquí ha habido un bloqueo, nosotros teníamos una casa cedida por una amiga economista en Candelaria y fueron a reclamarle que por qué nosotros funcionábamos allí y para no perjudicarla a ella tuvimos que irnos. O sea, no hay legalidad alguna. ¿Dónde se reúnen ahora? ¿Vía Zoom? Bueno, nos reunimos vía Zoom, nos reunimos en un café, nos reunimos hasta en un automercado en la zona de comida. Y, bueno, no, pero sí tenemos conexión con la mayoría de las regiones del país. Tenemos para que nos sigan, tenemos una cuenta en Twitter, en X, que es MPA Venezuela. Okay. Clarito. Vamos a retomar el contacto con la señal abierta de Radio Rumbo y estamos aquí, queridos amigos, queridas amigas, de nuevo con nuestra audiencia de la señal abierta de Radio Rumbo 670 AM. Me permito en este momento hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Siempre le digo que me complace mucho hacerlo porque ciertamente que conozco de la naturaleza humana y de la calidad profesional y el compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él es también médico intensivista. Yo siempre digo que esta es una condición adicional que le permite tener muchas mayores capacidades científicas, médicas, para atender la salud de los adultos mayores. Es también profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo necesite. Su número telefónico es el 0414-309-0800. Tome nota, le puede ser útil. 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Seguimos conversando con Manuel Isidro Molina, periodista, expresidente, por cierto, de nuestro colegio, del Colegio Nacional de Periodistas. Fue también parlamentario, ha sido precandidato presidencial, lo recordó hace algunos instantes, y es presidente del Movimiento Popular Alternativo. Una pregunta dejé en suspenso mientras nos íbamos a la pausa. Dice Manuel Isidro Molina que en este día que él ha denominado el Día de la Humillación, haciendo referencia al 3 de enero del año 2026, se ha dado en llamar por parte de algunos sectores de la oposición como un día de liberación de Venezuela. Y él dice que es absolutamente irritante que se diga eso. Y yo le comentaba que si bien es cierto, hubo un manotazo militar norteamericano contra nuestra república esa noche, esa madrugada, bueno, no es menos cierto que aquí en Venezuela había una dictadura represiva y que a partir del 3 de enero comenzó un proceso más bien de flexibilización que ha permitido, por ejemplo, la ley de amnistía, el regreso de numerosos dirigentes políticos que habían tenido que huir del país, la liberación de muchos prisioneros políticos. Todavía quedan, hay que exigir la libertad total de los presos políticos en Venezuela. Pero muchísimos presos han salido en libertad, han regresado muchísimos dirigentes políticos, ya vemos a organizaciones políticas realizando sus movilizaciones en el país, reuniones abiertas, y ha cesado en buena medida la represión. Y se han aprobado leyes que permiten de alguna manera también mover la economía, mover la sociedad, y respiramos unos nuevos tiempos. Me pregunto entonces, ¿cómo ves tú, Chiro, esta doble significación de esa fecha del 3 de enero? ¿Estábamos mejor antes del 3 de enero, a tu juicio? Bueno, mira, ni mejor ni peor, ¿no? Yo creo que la memoria está fresca. Digamos, hablemos hasta el 2 de enero. Hasta el 2 de enero, Venezuela vivía una tragedia histórica.
nosotros desde el Movimiento Popular Alternativo calificamos la situación del país como una tragedia histórica. Empobrecimiento social, pisoteo de los derechos sociales en la Constitución, régimen represivo, tortura, bueno, la pudrición del sistema de justicia. Entonces, pero además... Crímenes de lesa humanidad. No, bueno, eso, la represión y la violación de derechos humanos que tanto hemos denunciado. Crímenes de lesa humanidad, todo eso. Y además, la acción antinacional de sectores de oposición que pidieron el bloqueo financiero, que pidieron el bloqueo petrolero, que pidieron el bloqueo militar y que finalmente pidieron el bloqueo criminal de Trump, la invasión del 3 de enero, día de la humillación. Mira, por cierto, hubo un fraude el 28 de julio que no lo hemos mencionado. Claro, 2024, que también denunciamos fraude electoral. Por eso veníamos en tragedia histórica. ¿Entiendes? Pero que el gobierno haga fraude electoral no justifica la invasión. Mira, ¿qué justifica todo? Porque este es Trump 2. Y venimos de Trump 1, que fue el primero que reconoció al payaso ladrón Juan Guaidó cuando se autojuramentó presidente de Venezuela. Trump 1, la gente tiene escasa memoria. Hay una gente que, claro, por desconocimiento está bien, pero hay otros que tienen, como dicen los psicólogos, memoria selectiva, que es cuando les interesa, ¿no? O sea, aquí hay muchos sinvergüenza hablando en la palestra pública, y lo digo de frente, y lo digo con firmeza. Cállense la boca, ustedes son corresponsables de la desgracia de Venezuela. Ah, no, entonces ellos son los yo no fui. Mira, hoy, después de 7 meses, todavía apenas 7 empresas petroleras tienen licencia de la OFAC, es decir, del gobierno del invasor Donald Trump, para la explotación petrolera en Venezuela. Aquí no hay liberación de la economía, nada. Y por eso es que en la zona gris que se están robando, hasta ahora salió la cifra de 13.000 millones de dólares que Trump y Marco Rubio tienen que informar qué están haciendo. Y no se lo han querido informar ni al Congreso de los Estados Unidos. Ese es el rollo que tienen. Porque en el Congreso de Estados Unidos ya lo están tratando como ladrones por disponer de un dinero que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela en cualquier condición. Entonces, aquí no puede haber medias tintas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta el 2 de enero, 2 contrincantes por el poder se dedicaron a destrozar Venezuela y generaron una tragedia histórica. Bueno, sobre esa tragedia histórica y por la petulancia represiva, grotescamente corrupta del gobierno de Maduro y del PSUV, provocaron, facilitaron la agresión militar de los Estados Unidos. Y además la solicitaron los demás, comenzando por María Corina Machado, pero también todos los caballeritos y caballeritas que hay en la PUT, en la plataforma unitaria que se reunieron allá en Panamá. Ellos estaban muy contentos con la invasión. Ahora la gente está sufriendo porque el empobrecimiento es mayor. Y saben, y nosotros venimos denunciando que ese pacto de entrega colonial incluye el pacto antilaboral secreto que tiene el gobierno de Delcy Rodríguez con los sectores de esas oposiciones y el gobierno imperialista colonial de Donald Trump. De manera que no estamos mejor. Ahora, absolutamente, los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y las venezolanas. Ok, fíjate. Eso es soberanía y eso es independencia nacional. Ok. Vamos a hablar un poco ahora de lo que tú llamas la reconstrucción. Hoy asistimos, cuando digo asistimos me refiero al país, a la expectativa de una nueva negociación que se ha iniciado el día sábado con el cruce telefónico entre Jorge Rodríguez, presidente de la actual Asamblea Nacional, con Dinora Figuera, presidente de la Asamblea Nacional de 2015. Han anunciado la integración de quienes van a formar parte de las mesas de negociación
y se han acordado en unos 3 puntos un poco generales para, digamos, ser materia de discusión en esa mesa de negociación. ¿Cómo vislumbras tú ese proceso? Eso va a contribuir ciertamente a la reconstrucción democrática de Venezuela. ¿Cómo están mirando ustedes en el MPA y particularmente tú como dirigente político de larga trayectoria esta iniciativa? Bueno, mira, lo vemos con suma preocupación tanto en el Movimiento Popular Alternativo MPA como en el Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo, donde hay varias organizaciones. ¿Preocupación por qué, Chino? Bueno, preocupación porque son los mismos actores que generaron la tragedia histórica. Entonces, ellos que tratan de silenciar el día de la humillación y ellos que no son capaces de aceptar las grandes responsabilidades que han tenido en el destrozo de Venezuela, entonces resultan los solucionadores. Primera explicación que yo les pido. Segunda explicación, todo el mundo sabe que eso es un diálogo colonial. Un diálogo colonial ordenado por el delincuente internacional Donald Trump y por su ejecutor Marco Rubio, secretario de Estado. Ellos fueron los que convocaron ese diálogo. Entonces, ese es un diálogo colonial, punto número 1. Punto número 2, ni el factor de gobierno que encabeza Jorge Rodríguez, ni el factor de oposición que encabeza con sus problemas con María Corina Machado, Dinora Figuera, tienen autonomía para gestionar soluciones estratégicas nacionalistas y soluciones verdaderamente venezolanas, porque no pueden levantar la voz en contra de la fuerza colonial imperialista que nos maniata, que nos invade y que nos controla, y que son los jefes de ellos. Entonces, a mí, Jorge Rodríguez ni Dinora Figuera me vengan con el cuento de que ellos son libérrimamente venezolanos. No, ellos son, como lo han dicho varios analistas extranjeros en el mundo. Mira, Venezuela está generando, este liderazgo está generando vergüenza en el mundo, en todas las tendencias. Todo el mundo considera que esto es una colonia, que estos son unos payasos, que estos son unos cipayos. Le dicen vasallos, le dicen de todo, porque esa es la verdad. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Gustavo González López, Diosdado Cabello, son vasallos del imperio colonial imperialista, del imperio colonial de los Estados Unidos que dirige Donald Trump, que es un delincuente internacional. Igualito María Corina Machado, Dinora Figuera, la Plataforma Unitaria, son vasallos del gobierno. Mira, las pautas al gobierno y las pautas a la oposición se las dicta el gobierno de Trump, el gobierno que está saqueando la riqueza energética de Venezuela. ¿Qué va a surgir entonces de esa mesa de negociación? Yo no tengo mucho, yo estoy esperando a ver qué es lo que va a surgir. ¿Tú sabes por qué? Porque para que aquí se levante el apartheid político impuesto por el gobierno de Maduro, se necesita la elección de un Consejo Nacional Electoral, que te acuerdas que lo planteamos allá en marzo, de personas honestas, probas, capaces, que le den garantía a un proceso electoral honesto. Tú planteaste, por cierto, en marzo la renuncia. No solamente la renuncia del actual CNE, sino planteaste incluso elecciones presidenciales este mismo año. Claro, pero fíjate tú, ya este año no va a ser. Yo estoy calculando que eso, si aceleran, podrá ser después de abril, mayo. ¿Por qué? Porque a la par de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, y cuando digo nuevo, para ser nuevo, tiene que ser moralmente impecable, no un CNE con vagabundos del gobierno y vagabundos de la oposición. Yo quiero ser sincero en esta materia. No habrá nuevo Consejo Nacional Electoral si son escogidos vagabundos del gobierno y vagabundos de la oposición. Porque en esencia seguirá siendo el mismo
laboratorio de fraude, laboratorio de manejo turbio que empequeñecieron la democracia venezolana. Ahora, ese nuevo Consejo Electoral, con gente de talla moral, quiero enfatizar esto, tiene que encargarse de cosas, por eso se requiere tiempo, como esta. La verificación y auditoría del registro civil, que nadie menciona. Y resulta que el registro civil es la base de todo. Por eso desde el Movimiento Popular Alternativo hemos siempre comenzado por el registro civil. Porque en el registro civil es donde están todavía los muertos, es donde están los triples cedulados, los cedulados múltiples, ¿no? Y esa es la base para un registro electoral corrupto. Entonces tienes que verificar o limpiar, depurar el registro civil para luego depurar el registro electoral. Si no, no puedes depurar nada. Por cierto, alguna gente, por cuestión de la costumbre, todavía no capta que el registro civil no depende del Poder Ejecutivo ya, sino que a partir CNE, ¿no? Depende del CNE, ¿sí? ¿No? Entonces, fíjate tú qué es tan importante, no porque lo diga yo, sino esto que estoy planteando es importante por sí, porque el registro civil está manejado por el Consejo Nacional Electoral. Y entonces, maneja los dos registros. Maneja los dos registros. Entonces, si tienes un registro civil encochinado, para decirlo en términos periodísticos, correcto, o enredado, vas a tener un registro electoral encochinado. Esa es la primera cosa. Más rapidito porque sí, ya tenemos que leer los mensajes de la audiencia. Tienen que reestructurar al Consejo Nacional Electoral centralmente y en sus 27 y en sus 24 delegaciones, una por entidad federal. Entonces, ¿qué tenemos? Que ese Consejo Electoral simultáneamente es un cargo para no dormir, porque ellos tienen que revisar también el sistema electoral, si va a ser el mismo, si se va a cambiar, si tiene la suficiente blindaje para que no haya fraude. Porque yo todavía soy defensor y seguiré siendo defensor de la automatización del voto. Porque eso fue lo que nosotros por allá en los años 90 impulsamos para acabar con la vagabundería adeco-copellana de acta matavoto. Y quien tenga memoria sabe que eso es así, que es la pura verdad. Porque Adeco y Copellanos eran tracaleros, pero hasta la pared enfrente. Y violentaban el proceso electoral. Entonces, de acta matavoto pasamos a este sistema. Yo no creo. Servilleta mata todo. Y servilleta mata todo. Pero la servilleta está fuera del sistema electoral. Por eso la servilleta mató. Entonces, aquí no hubo fraude electrónico. Aquí lo que hubo fue un asalto del escrutinio que hicieron con esa servilleta, para utilizar tu frase, en el CNE, y que además se llevaron para la sala electoral y la taparon con una sentencia, la sellaron. Nadie sabe lo que el Villamoroso llevó para allá. Y encima, fíjate esto, encima habilitaron una cuestión insólita, habilitaron a la sala constitucional para rematar el robo de la elección presidencial. Y así fue, y así está. Ok, vamos a leer, Chiro, mensajes rápidamente, porque son las, ¿qué? Buenísimo, a mí me gusta mucho. 2:48, nos quedan 7 minutos. Vamos a aprovechar, leo varios mensajes y tú los respondes en blog. Feliberto51 dice, buenas tardes, Mario. A partir del 3 de enero es parte de la libertad de Venezuela. Aer San Antonio dice, feliz inicio de semana, Mario. La debe renacer, hijo de Altagracia. Solicita a la ministra de Vivienda que visite los espacios del terreno a los fines de dar prioridad para ejecutar el proyecto. Méndez Reinaldo 761, ni chavismo ni mariacorinismo. Ya basta de fanatismo. Ese mismo fanatismo nos llevó a esta desgracia llamada chavismo. Me inclino por un outsider o enchufado, defecto, un político bien moderado. Wilfredo Sulpicio, para estos fulanos de izquierda el chavismo son unos inmaculados. Méndez Reinaldo 761, ¿qué opina el invitado de Dinora Figuera y las negociaciones con el gobierno? ¿Qué opina de la posición de Blanca Rosa Mármol y qué opina de las actitudes de María Corina? Francisco Alonso 973, buenas tardes, Mario.
es mejor que lo administre Maduro. No sé a qué se refiere. Wilfredo Sulpicio, todo lo que pasó es culpa del chavismo, que se robaron las elecciones. Ustedes son culpables y es bueno que los hayan humillado. Irsa Arteaga, amigo Mario, saludos. Una respuesta para Carlos Ocarí. Cuando se denuncia un funcionario público no tiene que mostrar, no sé, no completa el mensaje. Luis Gamos 49, me parece, Molina, que tu tiempo se acabó, así que anda a cuidar a tus nietos. ¿Cuántos nietos tienes tú, Chiro? Yo tengo 5. Yo tengo 4. Tienes 4. Y los adoro, además. Dios. Soy orgulloso de tener nietos. Es una pretendida ofensa estúpida. Sí, De ese eso señor. no, eso no. Ah, pero no es ofende. estúpido. Claro, Un yo mensaje bien tengo mis estúpido, nietos, yo ¿verdad? tengo mis nieticos y los quiero mucho. Por Oh. cierto, 2 de ellos cumplen años este mes. El 8 cumple uno, el 11 cumple otro. Y el 11 y en septiembre se me casa una nieta, imagínate. Bueno, el 15 de agosto cumple Carlota Isabel, cumple 15 años. Bueno, fíjate. Una belleza, muchacha. Bueno, la mía, Excelente estudiante. la por mía lo se demás. llama Georgie, mi nieta, de 24 años y se va a casar el 19 de septiembre. Imagínate. Qué bueno, ya me van felicitaciones. ya pronto me van a dar bisnietos. Méndez Reinaldo 761. No todos los opositores estamos alineados con las ideas y lo que profesa María Corina Machado. Alexis Jesús Telle. Buenas tardes, Mario, y mi paisano trujillano Manuel Isidro. Por favor, pregúntale que desde cuándo no va a Trujillo y que si está con María Corina, porque ella va a ser la presidenta de Venezuela, Dios mediante, para el año 2027. Y va a desaparecer el Partido Comunista de Venezuela. El gobierno no tiene gente ni para ganar una piñata. Slugger 53. Mario, buenas tardes. Pregúntale a tu invitado qué espera para lanzar su candidatura, que se lance al ruedo, bien sea hasta para una gobernación. Gente como él es la que se necesita, gente honesta. Méndez Reinaldo 761, para ti, Mario, y para el invitado. ¿Estamos mejor o peor después del 3 de enero? Aer San Antonio, el invitado. ¿Por qué el pueblo no salió a protestar en la embajada del régimen de Estados Unidos a exigir que se vayan de Venezuela? ¿Acaso el pueblo perdió credibilidad en la izquierda? Capón TG dice, en el año 2000, en últimas noticias, Manuel publicó el organigrama del CENIAC con nombres acusando de ladrones a más de 60 funcionarios, sin ninguna prueba, solo para ayudar al chavismo. Prohibido olvidar. ¿En qué año? Dice que tú lo hiciste en el año 2000. Aer San Antonio, tristemente el pueblo ya no cree en ningún político en Venezuela por tanta corrupción desde los gobiernos de derecha y de izquierda. Y esa fue la oportunidad que utilizó el PDF Trump para saquearlo. No sé qué significa PDF. PDF, por cierto, es un formato de transmisión de archivos, pero no sé qué significa en este caso. Yo sí Laura sé, Mendoza pero no voy a 740. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Feliz inicio de semana. Saludos a Manuel Isidro. Dile Gracias. que le mando muchos saludos y abrazos desde la distancia. A su hijo Iván siempre se le recuerda. A ver, San Gracias. Antonio, yo insisto, Venezuela necesita un presidente como Bukele. Irsa Arteaga, cuando se denuncia un funcionario público como corrupto, no hay que mostrar pruebas. ¿Por qué se invierte la carga de la prueba? O sea, ellos son los que tienen que presentar pruebas y defenderse. José Luis Quintero, todavía nos quedan 2 minutos, Chiro, leo 2 más y te doy la palabra. Pregúntale al señor por qué razón los chavistas ordinales no salieron a defender a Nicolás Maduro el 3 de enero cuando se lo llevaron. ¿Qué pasó que no salieron? Explíquelo. León del 62, saludos Manuel Isidro. Mario, wow, señores, aquí el juego es macabro, un país entregado sin asco y sin pudor alguno, en medio de una tragedia que deja al desnudo la realidad Eso de es todas verdad. las carencias en Venezuela. Tiro, tenemos que Bueno, despedirnos. comienzo por rapidito. felicitar a este último mensaje, porque por eso nosotros hablamos de tragedia histórica. Y sobre esa cayó el día de la humillación. Mire, la cuestión política es una responsabilidad ciudadana. El país tiene que tomar conciencia que Venezuela es una república de libertadores, que tenemos una historia, que tenemos una riqueza, que tenemos un pueblo hermoso, que tenemos un pueblo capaz, resiliente, y que estamos por encima de las circunstancias de quienes han corrompido la política y han corrompido la función pública desde todo punto de vista. Y por eso, es verdad, no hay confianza en los dirigentes políticos, cuestión que no es nueva. Yo fui diputado entre 1989 y 1999, 2 periodos, y ya
siendo yo, como todo el mundo sabe, confrontador de la corrupción, etcétera, yo decía que los parlamentarios en esa época ya éramos predelincuentes en términos de opinión pública. Esto es duro decirlo, pero es la verdad. Ahora, no, yo no puedo estar de acuerdo con la generalización. Es decir, Venezuela está perdida, Venezuela nadie sirve, aquí todos son vagabundos. Fíjate que la gente no dice somos vagabundos. La gente dice, no, es que aquí todo el mundo es vagabundo. No, todo el mundo, ay, tú. No, todos los militares, todos los policías y todos los chavistas y todos los opositores son. No, aquí hay gente honesta de sobra. Lo que pasa es que está en la cuneta porque el diseño de control perverso del poder era precisamente sacar al buen venezolano. Chino, tenemos que ir. Tengo una pregunta. Para esas elecciones presidenciales que tú estimas que pueden ser en abril, mayo del año que viene, ¿vas a ser candidato presidencial de nuevo? Bueno, ¿o te van a dejar ser candidato? Bueno, no, mira, la vida dirá. Yo soy un luchador político y social desde los 14 años. Tengo 76 años, afortunadamente saludable. No tengo mácula como corrupto, no tengo mácula como traidor y no tengo mácula como imbécil, que también los hay en la politiquería. ¿No? Y lo digo por la burlita esta de este señor que si me vaya a cuidar a los nietos y no sé cuándo. Aquí hay que tomar decisiones entrelazando generaciones. Si una buena parte del país, de la opinión pública, considera que yo debo ser candidato presidencial, yo voy a servir a mi patria como le he servido toda la vida, siendo candidato y no siendo candidato. Y como soy demócrata y soy una persona seria, el pueblo decidirá. Yo me someto. Por eso es que nosotros condenamos el fraude del 28 de julio. ¿Por qué? Porque desconocieron la voluntad popular. Entonces, desde el año 24 nosotros planteamos una nueva elección presidencial. ¿Por qué? Porque no hay registro que pueda verificar ese proceso que fue asaltado por el gobierno de Maduro y el PSV. Esa es la verdadera historia. Hemos perdido tiempo, bueno, vamos a recuperar el tiempo. Claro que estamos de acuerdo con una elección presidencial de la manera que lo expliqué. Chiro, muchas gracias. Bueno, un placer y gracias a todos. Así como hay gente que se burla de quienes tenemos experiencia, que es poco seria, hay muchísima gente que nos valora y gente que valora la dignidad del pueblo venezolano, que no es cipayo y que no es corrupto. Muchas gracias, sí, Chiro. Muchas gracias, de verdad que sí. Muy amable también a nuestra audiencia. Esta disposición a compartir con nosotros estos programas todos los días. Son interesantes, muy polémicos, ciertamente todos, porque aquí viene gente que le gusta una, gente que le gusta al otro, gente que no le gusta a nadie, en fin. Aquí somos demócratas. En esta emisora procuramos que la gente escuche a todo el mundo, porque de eso se trata la función profesional que nosotros ejercemos. Darle la voz a todas las corrientes de opinión, a todo aquel que tenga algo que decir y que quiera someterse, por supuesto, a nuestras interrogantes y a las interrogantes de nuestra audiencia. Bienvenidos sean siempre. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con BD Venezuela. En nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. No se pierdan nuestro programa de mañana. Vamos a tener al ingeniero José María de Viana. Fue presidente de Hidrocapital, un profesional de altísimos quilates, muy reconocido internacionalmente por su jerarquía académica y profesional. Tengan todos y todos muy buenas tardes.